Buenos días familia, espero que estén muy bien. Aquí vamos a compartir la capsulita del día de hoy con la Iglesia en Unción de Guerra. Y bueno, vamos a ponerlo primero en manos del Señor, como siempre, para agradecerle y para pedirle que nos guíe. Padre bendito, gracias Señor por un día más. Gracias por la sabiduría que tú, Señor, nos das a través de tu palabra. Gracias por abrir nuestros sentidos espirituales. Gracias Señor por la oportunidad de poderla compartir, de podernos, Señor, reunir, aunque sea de esta manera virtual, para poder compartir, Señor, tu mensaje, tu palabra, tu luz. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, Señor, y que el propósito que tengas se cumpla en crecimiento en nosotros. Gracias por todo, Señor, te bendecimos, te damos la honra, la gloria, la alabanza, y gracias, Señor, por todo. En nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a, a leer una palabrita que empieza en Filipenses 4, del 4 al 9. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 9. Y dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Esta palabra, desde el principio, desde el primer versículo que leímos aquí, ¿verdad? Del 4, qué linda que es, porque el ser humano, recordemos que la palabra dice que el ser humano muchas veces es como el que llega delante de un espejo, ve su aspecto y cuando se va se olvida de cómo se veía, ¿verdad? Y esa comparación la hace en el sentido espiritual, ¿verdad? A veces nosotros a través de la palabra de Dios, que es un espejo, nos analizamos a nosotros mismos y todo, pero si a la hora de irnos, este, olvidamos cómo era nuestro aspecto, no nos dejamos de preocupar por eso, ¿verdad? Si yo tal vez estoy enfrente del espejo y llego y me empiezo a peinar o me empiezo a lavar los dientes o lo que sea, voy a estar consciente de cualquier detalle que tenga que trabajar, ¿verdad? Si me quedó una mancha en el diente, lavarlo mejor, o si me quedó ahí algún pelo, ¿verdad? Despeinado, o si me quedó... O sea, cuando estamos enfrente del espejo, somos capaces de notar todas las imperfecciones, ¿verdad? Para corregirlas. Igualmente, cuando estamos enfrente del espejo de la palabra de Dios, somos capaces de estar recordando y tener fresco en la mente, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros, porque la palabra de Él es una espada de doble filo y cuando la leemos, no solamente este, eh, con esa espada tocamos al prójimo, sino que nos tocamos a nosotros mismos. Es una espada que penetra hacia el prójimo cuando la soltamos, ¿verdad? Y también hacia nosotros mismos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros como seres humanos necesitamos estar recordando que nos recuerden. Por eso la comunión con Dios es constante, es necesaria. Por eso no basta con un ratito o un momento por ahí una vez perdida, sino que es necesaria una comunión constante para que nosotros tengamos un reflejo constante de nosotros. De la misma manera que físicamente, un espejo, yo estoy consciente de los defectos y puedo corregirlos porque estoy viendo en el espejo. De esa misma manera, si yo estoy en constante comunión con el Señor y con su palabra, también voy a estar con los ojos abiertos a todos mis defectos espirituales, ¿verdad? Y cuando yo lea la palabra del Señor y diga que los frutos de la carne son celos y envidias y avaricia y fornicación y todo lo que diga la palabra, y yo leo eso y lo veo en mí,
Entonces ya ahí tengo un espejo y digo, bueno, sí, ve, tengo esto y esto y esto, tengo que cambiarlo. Entonces ya aumento mi comunión con el Señor, y ahí el Señor me va ayudando a hacer esa obra. Pero digamos, el ser humano necesita que le estén recordando. Y por eso todo esto que digo tiene que ver con este pasaje del, ¿verdad? Y este versículo del 4 que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, se nos está recordando otra vez. No, no olviden esto que les digo. Ténganlo presente. Se los vuelvo a recordar. Se los digo una vez más para hacer un énfasis especial en esto. Regocijaos. ¿Por qué? Porque la vida está llena de pruebas, de dificultades, de dolor, de todo. Y recordemos que en la humanidad, ¿verdad? La historia, perdón, la historia no siempre ha sido como ahorita, donde hay un montón de garantías sociales y derechos y facilidades y salud, ¿verdad? Y no, o sea, han habido tiempos de la historia en los que la esperanza de vida podía ser de unos 35 años, ¿verdad? 40 años, donde no había derechos, donde había un montón de dificultades, por supuesto. Y a pesar de eso, el Señor nos dice, regocijados, regocijados. ¿Por qué? Porque recordemos que todo esto, todo esto que vivimos, la vida misma, esta vida que conocemos aquí en el mundo y en la carne, es pasajera. El Señor no nos manda a enfocarnos en nuestros problemas temporales, sino a regocijarnos a pesar de los problemas, porque la esperanza que tenemos en Él es tan grande de estar eternamente con Él en paz, en gozo, que cómo no nos vamos a regocijar a pesar de los pesares. Entonces, por eso me encanta, ¿verdad? Porque empieza esta palabra que compartimos con un recordatorio dos veces, ¿verdad? Que repite, regocijaos. Y otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen que mi recompensa es grande, a pesar de que tenga que pasar algunas pruebas, yo no me voy a enfocar en esas pruebas, me voy a enfocar en esa gran recompensa. Entonces, vean cómo nos recuerda el Señor en esta palabra. Dos veces lo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Le está dando más prioridad y más importancia al hecho de regocijarnos en el Señor que a cualquier otra cosa, ¿verdad? A cualquier prueba o cualquier dificultad. Luego dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Amén. Recordemos que, y dice, el Señor está cerca. Recordemos que nosotros somos testimonios, somos iglesias, somos templos vivos de Dios. Tenemos que ser gentiles, amables, tenemos que ser un reflejo de lo que Dios ha sido con nosotros. Dios ha sido misericordioso con nosotros y cuando hemos pecado no nos ha dado la espalda, sino nos ha dicho que tenemos abogado para con el Padre a través de Cristo, que aquel que reconoce su falta y la confiesa, Dios es justo para perdonar y tener misericordia y limpiarlo de su pecado. O sea, así como Dios ha sido buenísimo con nosotros, nosotros tenemos que ser buenísimos con nuestro prójimo, mostrarle paciencia, mostrarle empatía, mostrarle perdón. Y cuando nuestro prójimo vea en nosotros una luz que no ha visto en otras personas y nos digan algo que pueda llevarnos a gloriarnos en eso, que dice la palabra, gloriémonos en el Señor. O sea, cuando algo así suceda, démosle la gloria a Dios y de esa manera somos testimonios vivos para el Señor, ¿verdad? Y para sus propósitos. Luego dice que por nada estemos afanosos. Importantísimo también porque el estrés y el afán consume a la gente, enferma a la gente, ¿verdad? Pero vean que el pasaje empezaba con recordarnos lo importante que es regocijarnos y estar gozosos, ¿verdad? Que nos lo decía dos veces y todo. Entonces, no estemos afanosos. ¿Cómo yo voy a poder estar gozoso y regocijarme y todo si al mismo tiempo estoy afanoso? Yo necesito paz, yo necesito plenitud en el Señor para poderme regocijar, ¿verdad? Y no quiere decir que no va a haber pruebas, que no van a haber dificultades, pero lo voy a hacer con gozo porque voy a tener mi mente y mis ojos puestos en el Señor y en su recompensa, ¿verdad? Y, y luego dice, bueno, que no estemos afanosos y que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Aquí nos está dando las instrucciones, cómo se pasa la vida, cómo se pasan las tribulaciones, cómo se pasan las circunstancias de la mano de Dios. Dice,
que no estemos afanosos primero que todo, o sea, ya una vez tranquilos, pidamos al Señor. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ojo los tres pasos, ¿verdad? Primero que todo, no estemos afanosos, tengamos paz. Segundo, pidamos al Señor, sean conocidas nuestras peticiones delante de Él, con toda oración y ruego y acción de gracias. Tercer paso, agradezcamos. Entonces, primero, confiemos, no estemos afanosos. Segundo, pidamos a Él. Y tercero, seamos agradecidos. Recordemos que la palabra dice que todo aquel que pida algo en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor Padre, si es conforme a su voluntad, nos será entregado para gloria del Hijo, ¿verdad? Entonces, no tengamos miedo. Vean, recordemos que el Dios no actúa de inmediato. Dios actúa, eso sí, pero no de inmediato, sino en el momento que Él considera apropiado y justo para que sus propósitos se cumplan, ¿verdad? Entonces, el Señor no se atrasa. De la misma manera que nos regocijamos y confiamos en Él y sabemos que Él en su momento va a traer todo lo que tenga que traer, cuando estemos esperando algo en Él, tenemos que hacerlo con paz. El Señor sabe en qué momento, ¿verdad? Y de la misma manera que cuando pecamos, la consecuencia o el juicio o el castigo no es inmediato, ¿verdad? Muchas veces pecamos y cometemos errores que traen consecuencias al tiempo. Y cuando vienen las consecuencias nos duele porque sabemos que fue por alguna puerta que abrimos o algún error que cometimos. Pero de la misma manera que las consecuencias del pecado no son inmediatas, a veces también las consecuencias de nuestra oración y de nuestra fe y esperanza tampoco son inmediatas. Tal vez no nos va a sacar de inmediato de alguna prueba o situación que estemos pasando, pero nos va a permitir tener todo lo necesario para pasar esa tribulación y salir de ella en su momento. Porque todo tiene propósito y si algún padecimiento tiene que permitir el Señor en nuestra vida con tal de permitir crecimiento en la vida de otro, Él lo va a hacer. Entonces, cuando le decimos hágase tu voluntad y le decimos que estamos en su mano, recordemos que tenemos que estar dispuestos a que se haga lo que Él determine, aunque eso implique cierta tribulación, dependiendo de la situación, ¿verdad? Pero el Señor es bueno y lo vemos también ya a partir del versículo 8, ¿verdad? Lo que Él quiere sellar en nuestro corazón. Dice que, bueno, a partir del 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo la gente no entiende a veces, verdad? Que uno está incapaz en medio de una circunstancia difícil en la que muchos otros ya se hubieran vuelto locos o hubieran perdido la compostura. Pero es que eso es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que tiene una persona que tiene convicción de que su vida está en manos de Dios y que todo está en control del Señor, no tiene lógica. Es una paz que no tiene lógica, que no se comprende, que una persona sin Dios no puede comprender porque están con sus propias fuerzas, ¿verdad? Entonces, es parte del testimonio que tenemos que dar. Debemos tener paz. Si somos personas que no tenemos paz en medio de la tribulación, perdemos también de ese testimonio, ¿verdad? Porque confiamos en el Señor. Y luego dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, recordemos que el taller del enemigo es la mente, ¿verdad? Los pensamientos. Entonces tenemos que poner de nuestra parte pensando en lo que es correcto, en lo que es justo, de buen nombre, no darle cabida al pecado, no darle cabida a las tentaciones. Si tenemos alguna tentación ahí de dejarnos alguna plata que no nos pertenece, o de decir alguna mentira, o de engañar a alguien, o cualquier cosa que sea de mal visto, ¿verdad? Que sea malo, que sea lo contrario a lo que dice aquí, evitémoslo, porque el taller, ¿verdad? Del enemigo es nuestra mente, ¿verdad? Con pensamientos, con tentaciones, con mentiras. Entonces, recordemos que la palabra dice que parte de nuestro culto racional con el Señor es nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos nosotros con nuestro cuerpo? Eso es parte del culto racional a Dios, porque hay cosas que son casi incontrolables, ¿verdad? Del ser humano y que no podemos tener todo el tiempo bajo control y forman parte de nuestra imperfección humana. Pero también tenemos muchas cosas que podemos someter a la voluntad de Dios en nosotros. Entonces, ¿verdad? Como nuestro cuerpo, que es nuestro culto racional a Dios. Entonces, hagamos ejercicio con nuestra mente también. Cuando ejercitamos en lo que pensamos, pensemos en lo que es bueno,
en lo que es justo. Y si en algún momento me da por pensar algo que no, que yo sé que no agrada a Dios, de inmediato pensemos en cambiar ese chip, ¿verdad? En cambiar esos pensamientos y otra vez volver a pensar en lo que es justo, en lo que es correcto, en lo que es bueno, en lo que agrada a Dios para gloria de Él, ¿verdad? Y bueno, la palabra que les tenía para compartir, para que recordemos que el Señor nos manda a gozarnos. No podemos dar testimonio de Dios amargados, estresados, afligidos, ¿cómo se llama? Con la cara larga, no señor, ¿verdad? Lavemos nuestra cara, que no se note nuestro ayuno y que se note, pero que se note espiritualmente delante del Señor, no de los hombres, ¿verdad? Y bueno, es la palabra que les tenía para compartir, para que nos regocijemos, para que tomemos aliento, para que echemos sobre el Señor todas nuestras cargas, ¿verdad? El Salmo 55:22, rapidito así dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Aunque nos veamos caídos en este momento o en cualquier situación difícil, recordemos que el Señor es fiel y que si echamos nuestra carga sobre Él, Él nos sustentará y no nos dejará para siempre caídos. Y bueno, vamos a ponerlo en su mano. Bendito Rey, gracias Señor. Gracias, ponemos en tu mano esta oración, ponemos en tu mano esta capsulita para que tú, Señor, llenes de gozo todos los corazones, Señor, de las personas que lo escuchen, para que tomen fuerza, Señor, para que recordemos que la paz que tú das sobrepasa todo entendimiento, Señor, y no se limita a las condiciones humanas, sino que sobrepasa el entendimiento y sobrepasa toda lógica para que tú, Señor, mantengas paz en el corazón de todos aquellos que en ti confían. Te entregamos todo y te damos gracias, Señor, por todo y por tanto que tú nos das. En el nombre del Señor Jesús, alabado seas, Padre. Gracias. Un abrazo fuerte, familia. Que el Señor los bendiga.